Así que somos un instante, nada más, un suspiro de las grandes diosas en este espacio-tiempo. Y cada noche, cuando ensoñamos, hacemos lo que el sol. Vamos con nuestro fuego, con nuestro tona, a ese espacio de silencio, a ese Mictlán. Llegará el punto en el que tengamos que permanecer en uno de esos espacios que engloban ese estado de muerte. Porque fíjense que cuando el hilo de la existencia se desata, la muerte en su sabiduría infinita no juzga cómo hemos vivido, sino el momento exacto en que nos encuentra. Así, los senderos de ese ultramundo se abren, cada uno tejido con una esencia del instante final. Si la vida se extingue bajo el furor del rayo, en el abrazo líquido de las aguas, o por una dolencia que al agua pertenece, nuestra esencia, nuestro espíritu irá al Tlalocan. Allí, bajo la mirada de Tlaloc y Chalchutlicue, florece el gozo y el cultivo, un jardín eterno donde la alegría se derrama como lluvia generosa. Cuando nosotros estamos en nuestro estado de vida, damos el tona, hacemos muchas cosas, somos como este fuego que se entrega, que transforma lo que toca. Bueno, pero también cuando estamos en el estado de muerte, también tenemos que aportar algo. Incluso hay relatos que hablan de algunos seres humanos que han entrado dentro de la cueva de la montaña y han encontrado ese pasaje secreto al Tlalocan. Ahí el señor Tlaloc y la señora Chalchutlicue, que también son llamados Tlalocan Tata, Tlalocan Nana, les enseñan a cultivar el maíz y muchos otros productos para que ellos regresen a este plano y les enseñen a su comunidad. Bueno, sigamos entonces con los otros destinos. Y para aquellos que en su inocencia parten, neonatos, lactantes o infantes, para ellos el Chichihuaucalco, donde está el árbol nodriza, cuyas ramas son pechos llenos de sustento. Ese árbol, los alimenta en la dulzura de su inocencia, han de seguir. Y para las mujeres que mueren en su primer parto, como guerreras que entregan la vida y el tona por otros, para ellas está el Sincalco. Ellas acompañarán al sol en su viaje desde su cenit hasta el Mictlán. También se llama la Casa del Sol o el Tonatiuh Ichan. Ahí su destino es glorioso. Y para aquellos cuya existencia ha madurado con los años, tocados por la vejez, el camino los llevará hasta el Mictlán. Allí, en ese lugar de silencio y profunda creación, Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl custodian los saberes sagrados, un santuario de memoria y regeneración donde el ser se disuelve para volver a ser. También a la Casa del Sol van todos los guerreros que mueren en batalla. Bueno, decía también Nezahualcóyotl: percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros señores, así somos mortales. De 4 en 4, nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Como una pintura, nos iremos borrando, como una flor, nos iremos secando, aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule nos iremos acabando. Meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tendremos que despertar, nadie habrá de quedar. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro. Si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera,
Allá donde hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo. Si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera. Por eso tenemos que vivir en este flujo constante del eterno retorno, cada día con plenitud, con entusiasmo. En lo físico, en lo emocional, en lo psicológico y en lo espiritual, la vida se expresa como un flujo constante, donde la muerte y la vida se dan la mano y existen simultáneamente. A menudo este entrelazado nos pasa desapercibido, pues la desaparición de un estado y la aparición del otro se funden en una danza imperceptible. Es por ello que de pronto nos miramos al espejo y el cabello canoso nos asombra. Y exclamamos, ¿en qué momento ha ocurrido esto? Y la respuesta es que no hubo un momento único, sino una sucesión de instantes imposibles de capturar en su transición. La naturaleza nos susurra esta verdad incesante. La semilla que se entrega a la tierra muere para que el árbol se eleve majestuoso. El huevo se rompe y de su fragilidad emerge el polluelo. El capullo de seda, en su aparente inmovilidad, es el lecho de la muerte que da luz a la mariposa. Así, la vida nos ofrece la oportunidad de observar cómo la muerte no es el final, sino la condición primordial para la transformación continua, una coexistencia armoniosa en cada respiración, en cada latido, en cada momento. Esta dualidad de la vida y la muerte es generadora de belleza. Muerte, no te nombro velo ni silencio, ni el eco que se pierde en la quebrada. No eres el fin, el telón que se baja. Tú eres el umbral donde el ser se revela. Te contemplo, no con el temblor que paraliza, sino con la misma curiosidad que la tierra observa a la semilla cuando en su seno muere, para que el tallo se atreva y la flor y el fruto se den. Vida, no eres solo el pulso que se aferra, la respiración que teje cada aurora. Eres el río que no conoce orillas, la luz que no se apaga, solo se transforma. En tu cauce, la espuma del instante se disuelve y en ese fluir el cabello se blanquea, las manos se surcan y el tiempo invisible nos muestra que la muerte ya está contigo. Oh dualidad sagrada, danza incesante, no son dos caminos sino un sendero único donde el nacer y el morir son pasos hermanados, como el día que se inclina para que la noche lo cobije y en esa sombra el sol se prepara para renacer desde el Mictlán de silenciosos saberes ancestrales. Eres la semilla que se entrega a la tierra, el capullo que se rompe por la mariposa. De tu abrazo, muerte, brota la vida renovada, como el guerrero que en el Tonatiuhcán asciende o el infante en el Chichihuahualco se nutre. Eres el campo que el Tlalocan reverdece, el espacio donde lo que fue se purifica y vuelve. Y tú, vida, te nutres de esa entrega constante, de esa disolución que no es olvido sino memoria. No hay temor por comprender vuestro pacto. La belleza se engendra en vuestra conjunción, en el ir y venir que nos revela la fragilidad y la fuerza de ser, de sentir, de existir un instante. Porque en esa certeza del paso que el tona o en donde el tona vibra y cada latido del corazón se vuelve verso, cada respiro una ofrenda, un acto de amor, un tributo a la trama infinita que sois, muerte y vida son la eterna y hermosa creación. Y nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Semiquistli, el chalchihuit que recorre el interior del caracol y cae al Mictlán. Entonces soy la reflexión, valoración y evolución antes de emprender el nuevo viaje. Más aún yo soy nocturnidad silenciosa que al cálido toque de Pilsintecutli Tonatiu se transforma en tierra fértil, donde todo pensamiento se hace posible. En esta trecena vamos a completar
nuestra transformación yendo y viniendo del Mictlán. Vamos a observar el sol y la luna, estos dos marcadores de nuestro tiempo, de nuestro espacio-tiempo. Que sea una trecena para ser sol, para ser luna, para ser tona, para ser todo lo que tú sueñes. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Recuerda, te toca salir del caracol. Y quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todas esas mujeres y varones que me escriben y que con sus letras me inspiran. Gracias, Osvaldo, por el mensaje tan bonito que me has enviado y que has compartido también tu poesía, tu pensamiento florido. Para Karen, le mando un fuerte abrazo y decirle, usted, señora hermosa, cuenta conmigo, igual que todas las demás. Somos espejo uno de los otros. Y como dice en náhuatl mi maestro, Timotasque Mostla.